Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este especial del Día de los Fieles Difuntos. Yo soy el Padre Jorge Iván Duque, como lo acaban de mencionar, y estoy feliz de poderlos acompañar en esta reflexión y brindarles un aporte desde este lugar tan hermoso, la Casa de Espiritualidad Monticello, una casa que pertenece a nosotros, Carmelitas Descalzos en Colombia, y poder compartir con ustedes un tema, unas palabras, una reflexión precisamente frente al tema que nos convoca, que es hablar de los fieles difuntos y sobre todo cómo asumir la muerte de un ser querido desde la salud mental. Un tema que en lo personal me apasiona, en la que, como siempre hago cuando hablo de esos temas, hago como una especie de aclaración o ubicación frente al tema. Cuando hablamos de salud mental, pues uno puede hacer un enfoque netamente desde la psicología y puede hacer un enfoque incluso desde las patologías que hay a nivel de salud mental, es decir, las enfermedades o las afectaciones que pueden tener las personas en salud mental. Y es como si yo fuera aquí un médico, un psicólogo o un psiquiatra hablándoles de salud mental desde lo que se puede generar en la persona por la muerte de un ser querido. No ese es el objetivo. Los ubico en el sentido de que soy teólogo, sacerdote, y desde allí he abordado y estoy abordando el tema de la salud mental y cómo estas dos disciplinas, ramas o ciencias se unen, la psicología, la teología, para hablar de un tema que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, estamos viviendo o viviremos, y cómo podemos tener un aporte desde la espiritualidad a la salud mental. Entonces los ubico porque sé que muchas personas pueden ser, repito, médicos o psiquiatras o psicólogos que abordan el tema. Yo lo voy a hacer desde una mirada desde la espiritualidad, desde una mirada, claro, desde la psicología positiva también, sobre todo entendiendo qué es lo que puede estar ocurriendo y brindando algunos elementos para poder afrontar, como les decía, esa realidad que es la muerte, en este caso, de un ser querido. Para hablar entonces de este tema, lo primero que quiero es que nos ubiquemos en la definición que desde ahí partimos siempre que hablamos nosotros de salud mental, la definición que nos brinda la Organización Mundial para la Salud. Recordemos que esta organización define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada persona desarrolla su potencial o puede afrontar las tensiones de la vida, o puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Entonces, dentro de la definición de salud mental que nos brinda la OMS está eso. Es un estado de bienestar, es decir, cuando la persona está bien, se siente bien, se ubica bien en la existencia, y ese estar bien le ayuda a desarrollar su potencial y, en donde quiero hacer énfasis, le ayuda a afrontar las tensiones de la vida. Entonces uno sabe que hay una buena salud mental si yo tengo un bienestar, ese bienestar, qué bueno que lo tengamos desde una mirada más integral, un bienestar físico, un bienestar mental, un bienestar espiritual, así como bienestar en nosotros como en sí, como todo lo que somos como personas, pero también entender que se va viendo concreto en algunos momentos o en algunos puntos concretos, como por ejemplo afrontar de la mejor manera las tensiones de la vida. Uno sabe que la salud mental de una persona está afectada cuando, concretamente en este caso, tengo una tensión en la vida y no la asumo o no la afronto asertivamente. Ejemplo, tengo una crisis, tengo un problema o tengo la muerte de un ser querido. Cuando esa situación me genera una tristeza aguda, entiéndase ya a un nivel de depresión, cuando eso me genera un caer en sustancias psicoactivas para intentar menguar un poco el dolor, o cuando esa situación me destruye la vida y siento que no hay salida, ahí es donde nosotros podemos hablar de que hay una afectación en la salud mental. Cuando una tensión, que es normal que nosotros vivamos, siento que es superior a mí,
que no puedo con ella, que me cuesta sobremanera y que incluso mi vida se acabó el sentido, se acabó la luz, se perdió todo, ahí hablamos nosotros de una afectación en la salud mental. ¿Dónde o cómo podemos hablar nosotros de una salud mental positiva o que tenemos una buena salud mental? En la medida en que tenemos una tensión en la vida, tenemos una situación difícil, tenemos la muerte de una persona y sabemos entender que es una tensión normal por la cual pasamos todos, porque la muerte es una realidad, y cómo la afronto. Entonces la afronto desde una mirada muy positiva, incluso cuando empiezo a entender en qué consiste ese proceso natural de la vida humana que es la muerte. Entonces lo que yo quiero con este espacio es que nosotros podamos entender que la muerte concretamente hace parte de las tensiones que tiene la vida y esa tensión sí depende mucho la manera como nosotros la asumamos, que dirá pues cómo podemos hacerlo desde una salud mental positiva o si yo realmente tengo una afectación en mi salud mental o incluso la muerte está afectando mi salud mental. Hacia allá es hacia donde quiero llegar y que hagamos esa reflexión. Entonces, si nosotros nos paramos desde esa definición, tendríamos que decir lo primero, que la muerte es una realidad. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es reconocer que hay cosas que hacen parte de la vida humana. Desde un tiempo para acá nosotros venimos con una idea de que tenemos que sacar de la vida humana el dolor, el sufrimiento, las angustias, los problemas e incluso pareciera que la muerte también hay que sacarla de la vida. ¿Y cómo se da uno cuenta de que sacamos la muerte aunque sea una realidad y que muchas personas digan lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte? Cuando la esquivamos o cuando le sacamos el cuerpo o cuando no somos capaces de enfrentarnos a ellas. Hay culturas donde desde muy pequeños a los niños se les lleva a ver, por ejemplo, el féretro o el cuerpo de una persona muerta. Yo sé que esto puede generar algo de escozor en alguien, pero ¿cómo así que usted va a poner un niño frente a un muerto? Puede parecer difícil desde una mirada de la psicología moderna que usted le dice al niño que no vea los problemas o que no vea la muerte, ¿cierto? Hablo de una muerte natural, ¿cierto? No hablo de muertes violentas, de una muerte natural de una persona. Entonces, ¿qué es lo que está generando ese efecto? Que yo pueda estar ante la muerte, que yo reconozca que soy finito, que yo reconozca que eso pasa, que yo reconozca que eso hace parte de nosotros como seres humanos, que hoy es mi abuelito, mi abuelita, que hoy es esta persona, este amigo, tal cosa, que mañana seré yo. Y repito, no es que suene fuerte, espero que cada uno si sienten que estoy moviendo alguna fibra o hiriendo susceptibilidades, entiendan que esto es necesario hablarlo porque precisamente lo que más nos afecta a nosotros es taparnos los ojos ante lo que es una realidad. Y si tú te sigues tapando los ojos ante lo que es una realidad, cuando la realidad se te ponga de frente no vas a tener herramientas para afrontar esa tensión de la vida. Entonces, sabemos que hoy en día dentro de los estilos de crianza, muchas personas, familias, padres, intentan evitar el dolor de sus hijos. Y lo que están generando es que esos hijos crezcan sin una fortaleza para poder asumir y afrontar las tensiones de la vida. Cuando yo, mi hijo, lo cuido sobremanera, lo protejo, sea desde lo físico o incluso desde lo emocional, pues eso va a terminar generando una afectación muy grande en la persona porque no va a tener las herramientas para afrontarlas. Entonces yo tengo que ser muy consciente que cuando hay un problema, la solución no es salir corriendo, ni la solución es decir, no está pasando nada. Cuando hay un problema, hay una dificultad, ¿cuál es la solución? Afróntelo, enfréntese a esa realidad y no se deje superar por ella. Busque la manera y encuentre los recursos en usted o en los que están alrededor para poder superar esa tensión. Si nosotros en lugar de evitar el problema o más bien abrirle siempre el camino al hijo o al familiar para que nunca tenga que pasar y abrir camino,
Si nosotros en lugar de hacerlo, lo dejamos para que vaya usted también abriendo camino, pues lo que estaremos es formando a una persona para que tenga las herramientas y la fortaleza para asumir esa tensión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces es uno como que yo le abro camino y usted ya pase con el camino listo. Y esa persona nunca supo cómo hacerlo. Entonces, esto frente al caso de la muerte es muy importante. Nunca darle la espalda o al contrario, como ocultar y decir esto no está pasando. Está pasando. Tampoco pues me estoy refiriendo a que sea un tema en el que entonces nosotros pues no vamos para un anfiteatro, no. Eso es muy importante. Que lo reconozcamos como un modo de normalizar lo que hace parte del proceso de la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo asumir la muerte de un ser querido desde la salud mental, lo primero es reconocer que hace parte del ser humano. Soy finito, hoy estoy aquí, mañana no lo sé. La salud mental, por tanto, buscará que nosotros podamos ser conscientes de los procesos que son propiamente humanos. Pongo otro ejemplo, el desarrollo humano. Hay personas que todavía se siguen lamentando y uno encuentra afectaciones en la salud mental porque les cuesta crecer o les cuesta reconocer que estoy en un momento distinto de mi vida. Es que yo ya no soy un niño, podríamos decir. Es que yo ya no soy un adolescente, podríamos decir. Pero hay personas que ya adultas siguen siendo niños, se comportan como niños o son adolescentes y se comportan como adolescentes. Cuando yo no soy consciente o cuando yo no voy creciendo y desarrollándome y voy siendo consciente que ya estoy en otro plano o en otro proceso de mi vida, pues me quedo prolongando etapas de desarrollo, lo cual termina generando también afectaciones. Es simplemente reconocer que yo ya crecí, que estoy en este momento, que ya es un punto para madurar, para crecer, para avanzar. Eso mismo pasa entonces frente a la realidad de la muerte. No negarla, sino que asumirla y reconocer que eso hace parte de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salud mental, es tener muy presente que eso nos afectará. Sí, que eso algún día llegará. Sí podemos entonces hacernos una segunda pregunta y es, yo sé que eso va a llegar, yo sé que eso hace parte de mí, hace parte de mi familia. ¿Cómo estoy yo preparándome o cómo estoy yo viendo más bien la muerte? ¿Cómo la estoy viendo? Porque si yo estoy viendo la muerte como una tragedia, seguramente va a ser mucho más difícil de asumir. Pero si yo estoy viendo la muerte como un proceso natural, si yo estoy viendo la muerte como un paso, si yo estoy viendo la muerte incluso desde la fe, que ese será el elemento que hablaremos más adelante, si yo estoy viendo la muerte desde la fe y desde la espiritualidad, créanme, dejará de ser una tragedia y se convertirá en una experiencia de plenitud, que eso es la muerte. Entonces, cuando tú hablas de cómo asumir la muerte de un ser querido desde la salud mental, es cambiar la mirada frente a esa realidad. Lo que es una tragedia antes es la oportunidad de una nueva vida. Lo que es una ausencia realmente es una manera distinta de estar presente. Eso nos lo va a decir la espiritualidad. Pero lo que yo quiero desde la salud mental es que nosotros entendamos que todo problema es verdaderamente un problema si tú lo conviertes en un problema, ¿sí? No quiere decir que hayan realidades difíciles. Sabemos que hay realidades muy complejas y que todos los días uno los puede ver como problemas. Pero la clave está en la mirada que tengas frente a ese problema, esa dificultad, ese dolor. Si tú un problema lo vuelves el problema, seguramente te encontrarás con que no vas a tener las herramientas, que eso te va a superar, que eso, mejor dicho, va a acabar con tu vida, va a acabar con tu hogar, con todo. Pero si por el contrario, tú aprendes a ver los problemas como una oportunidad de crecer, tú aprendes a ver las dificultades como algo que te hace más fuerte y tú aprendes a ver la muerte no como una tragedia, sino como una experiencia de plenitud, seguramente podrás asumir de una manera mejor
la muerte de un ser querido. Entonces, yo sé que uno empieza a tener muchas dificultades con el solo pensar que ya no la voy a tener ahí, físicamente. Y eso se convierte en un profundo dolor para las personas. Ya no te tengo aquí, pero qué bueno que empecemos a cambiar la mirada frente a la muerte. Yo les decía como en un primer paso, normalicémosla. Sí, sabemos que es parte de nosotros, pero en un segundo momento, transformemos la mirada frente a ella. Porque es que si tú estás pensando que es lo peor que puede pasar, seguramente le tendrás miedo, seguramente te generará una angustia muy grande, seguramente te generará ansiedad, que es lo que despiertan o generan las personas cuando le tienen un miedo a la muerte. Entonces uno sabe que hay una afectación muy grande en la salud mental cuando ese miedo se vuelve extremo, cuando se me convierte en ansiedad, incluso cuando esa situación me estresa pensar. ¿Por qué? Porque tengo una concepción negativa. Yo no voy a decir entonces que muy rico que se me muera pues una persona. Sabemos que no hasta ese extremo. Pero cambiar la mirada frente a ella y no decir que es una tragedia, sino que normalizarla como lo decíamos al principio, eso nos va a ayudar a nosotros a decir, sí, el día que llegue, el día que me pase, pues la haré parte de mi vida y lo podré asumir. Más bien me preguntaré cómo puedo yo asumir mi vida para cuando llegue la muerte. Entonces, eso es muy importante. Desde la salud mental nosotros lo que buscamos es que la persona reconozca o identifique o encuentre las herramientas para que ella misma o con la ayuda de su red de apoyo, con las personas que están a su lado o incluso sobre todo con Dios puedan encontrar esa manera de ir asumiendo y superando primero la muerte, pero preguntándose más bien sobre la vida. La pregunta, o más bien la muerte, lo que nos abre es una pregunta por la vida, por la vida. Y aquí es donde nosotros, desde la salud mental, desde la espiritualidad, desde la psicología, buscamos. No le tengas miedo a la muerte, pregúntate por la vida. Que no te genere una ansiedad muy fuerte la situación de la muerte tuya o de un ser querido, sino que al contrario, puedas preguntarte por la vida. Entonces, si tú estás celebrando hoy los fieles difuntos con un familiar que está ya en el cielo, lo que pasa es que esto lo tengo que explicar ahorita más adelante en la otra charla, si tú estás en este momento llorando porque estás en un proceso de duelo, si tú estás en este momento con un profundo dolor en tu corazón porque extrañas mucho a esa persona, lo primero que yo te podría decir es, te abrazo, yo no te voy a decir te entiendo, porque eso no es empático. La empatía no es simplemente decirle a la otra persona, sí, sí, yo lo entiendo. Listo, si a mí se me murió un ser querido, yo lo entiendo, pero si de pronto a mí no, va a ser más difícil y quizás la persona pueda decir, usted no me entiende porque si usted no está pasando por esto, ¿cierto? Y eso es verdad. Muchas veces la respuesta empática que nosotros podemos tener es abrazar a la persona y decirle, cuentas conmigo, aquí estoy yo, te acompaño, aquí estoy yo, no te voy a dejar, aquí estoy yo, oro por ti, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno puede hacer y si estás viviendo eso, pues qué bueno que puedas descubrir esas personas que están ahí a tu lado y si estás con alguien que esté pasando por ese proceso, dile, aquí estoy, te acompaño y estoy contigo, ¿listo? ¿Por qué? Porque sabemos que no es dura la realidad de la muerte, pero a su vez, pregúntate más bien por la vida, que es lo que quiero llegar. O sea, en un tercer punto o momento, a lo que nos tiene que llevar la pregunta por la muerte o la realidad de la muerte es la pregunta por la vida. Es cómo estoy viviendo, cómo estoy afrontando el hoy, cómo estoy yo valorando, y si sí lo estoy valorando, al que tengo a mi lado. Miren, si algo me he encontrado yo en los procesos de duelo, es que las personas que más les cuesta hacer un duelo fueron los que no valoraron ese ser querido en vida. ¿Por qué? Porque ya cuando no está, entonces empiezo a lamentarme por lo que no hice, no dije, no estuve. Empiezo a cuestionarme y empiezo a darme duro por eso. Mientras que el que estuvo ahí presente todo el tiempo, o con atención, o con amor, aunque le hace falta, porque obviamente nos va a hacer falta, pues podrá decir, tengo la tranquilidad que lo acompañé, lo escuché, lo cuidé, lo llevé al médico, estuve ahí pendiente,
Y aunque duele, obviamente por la ausencia, pues el día de mañana eso mismo le dará tranquilidad y le dará fortaleza. Entonces es lo que yo quiero que nosotros veamos en este proceso, que pregúntate por la vida, pregúntate por la vida. Si es ya de un ser querido que está en este momento en el cielo o está en Dios, tú simplemente reconoce, era una realidad que había que vivir, que había que asumir, independientemente de la forma, qué bueno que nosotros, porque ya voy a hablar en la segunda parte sobre eso, que nosotros digamos, bueno, hace parte del ciclo de la vida, pero yo lo que voy a hacer es dejar de verlo como una tragedia o como lo peor que pudo pasar, para verlo como algo que me tiene que enseñar muchas cosas, cambiar la mirada. ¿Y qué es lo que me tiene que enseñar y me puede enseñar? A vivir, a vivir. Yo creo que la muerte, la mejor forma de asumirla es, si quien ya está muerto, nosotros lo vemos primero como una persona que ya está en el cielo, pero segundo, como un maestro. O sea, tú en tu muerte me enseñas a vivir. Me enseñas a vivir es porque me estás hablando de que si estoy valorando la vida, si me estoy cuidando, si estoy valorando mi familia, si estoy haciendo las cosas con amor, si realmente estoy haciendo que esta vida valga la pena. Y si lo estás haciendo, si estás valorando tu familia, la vida y haciendo que valga la pena, tranquilo, no tengas miedo a la muerte, más bien disfruta cada día de la vida. Y si es ante un ser querido, qué bueno que tú digas, bueno, esa persona ahora es un maestro de vida. Primero porque está en la vida eterna, hablaré de eso, pero segundo porque esta persona con su muerte me enseña a vivir, a preguntarme todos los días si estoy viviendo, si estoy amando, si estoy dando lo mejor de mí. Qué bueno que esas herramientas breves y sencillas nos ayuden a nosotros desde la salud mental a poder asumir y afrontar esta tensión que hace parte de nosotros como lo es la muerte. Reciba un cordial saludo, Padre, y saludar a todos los sacerdotes que se han vinculado a esta obra bonita de meditar, reflexionar en este Día de los Fieles Difuntos. La Iglesia, de una manera muy especial y de una manera providencial, nos invita a pensar, a orar en aquellas personas que ya no están con nosotros, en esas personas que se fueron. Tanto que es una obra de misericordia espiritual orar por los difuntos, traerlos a la memoria y sobre todo en actitud agradecida presentarlos delante del Señor para que el Señor a ellos los mire con mucha misericordia. Cuando una persona muere, se experimenta una ruptura en el corazón. Los existencialistas hablan de la muerte como un desgarre existencial. Es como si le quitaran a uno un pedazo, le arrancaran a uno un pedazo de la vida y del alma. Y es ahí, mis queridos amigos, mis queridos televidentes, cuando uno tiene que echar mano de algo que lo haga fuerte en la debilidad, de algo que lo sostiene. Y lo único que nosotros tenemos, nosotros los creyentes, en esos momentos de prueba, de pérdida, en esos momentos de dificultad, lo único que nos sostiene a nosotros es la palabra de Dios. Y alguna persona me podría decir, Padre, ¿por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está cargada de promesas. Y hay una promesa extraordinaria que a nosotros nos tiene que llenar de confianza y de esperanza. Y es la promesa de que el Señor va a resucitar a todos los que son capaces de resucitar con Él. Entonces, cuando una persona muere, inmediatamente viene a la mente y al corazón la pregunta, ¿dónde estará esa persona? ¿Para dónde se fue esa persona? Y esa es la inquietud, es lo que más abate a una persona, saber que un ser querido se fue y uno no saber para dónde se fue. Por eso la esperanza cristiana y la fe cristiana es maravillosa porque nos asegura, y lo dice la misma palabra de Dios en el libro de la sabiduría, las almas de los justos están en las manos de Dios. Esta persona se fue de mi lado, esta persona ya no está conmigo, pero si esta persona está con Dios, esa persona está muy bien. Y es ahí cuando uno, venciendo los egoísmos humanos,
es capaz de sacrificar incluso la presencia de ese ser querido para que esa persona, estando con Dios, se goce esa presencia que nunca acaba en ese lugar donde la misma palabra nos dice: no hay llanto, no hay tristeza, no hay angustia, no hay miedo, todo es alegría en la presencia eterna de Dios. Echar entonces mano de la palabra de Dios es una herramienta maravillosa, porque esa palabra nos va a llevar a nosotros a entender desde Dios y no desde la humanidad, a entender desde Dios y no desde los hombres esa situación difícil de la muerte. Hay un texto bíblico del evangelista Juan que nos puede ayudar de una manera especial a entender esto, mis queridos amigos. San Juan nos dice que no tiemble vuestro corazón. Y podríamos preguntarle a Juan por qué nos invita a que no tiemble el corazón, a que no se tambalee el corazón, a que no se turbe el corazón. Y San Juan nos va a responder: no puede estar turbado, preocupado, angustiado un corazón que cree en Dios. Entonces, ante la pérdida y ante la muerte es fundamental la fe, porque es la fe la que nos sostiene, es la fe la que nos asegura que las promesas de Dios se están cumpliendo en esa persona que dejó de estar con nosotros para estar al lado de Dios. Miren, amigos, lo que nos dice el texto: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Padre, en ese momento de pérdida, ¿qué debemos creer? Debemos creer lo que Jesús nos está diciendo, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. El Señor se ha ido a prepararnos un lugar para que donde Él está, estemos también nosotros. Díganme ustedes, queridos amigos, si eso no es una buena noticia. Díganme ustedes, queridos amigos, si eso no se convierte en una gran motivación, y en el dolor, si eso no se convierte en una luz grande que nos sostiene en medio de las dificultades. Que no tiemble el corazón cuando llegue la muerte, porque sencillamente es el Señor el que nos sostiene con la promesa de que también nosotros tendremos un lugar asegurado al lado de Él. A mí me llama mucho la atención, queridos amigos, cuando estamos reflexionando de cara a los difuntos, el libro de las Lamentaciones, porque el autor del libro de las Lamentaciones nos va a expresar con mucho dolor, con mucha angustia, y experimenta ahí uno la impotencia de esa persona que, como dice el nombre del libro, se lamenta ante el dolor por la muerte de un ser querido. Entonces miren lo que dice el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3. Me han arrancado la paz. Cuando muere un ser querido, pareciera que uno entrara en una dinámica o en una actitud de violencia interna, de preguntas, incluso humanamente, hasta de reclamos y de reniegos. Dice el autor: me han arrancado la paz y ya no me acuerdo de la dicha. ¿Cómo hablar de dicha en un momento de prueba? ¿Cómo hablar de dicha cuando se ha ido del lado de uno lo que uno tanto ama? Y es ahí cuando el autor sagrado empieza a darnos unas pistas interesantes para entender esa realidad de la muerte. Me digo, dice el autor, se me acabaron las fuerzas, pero mi esperanza está en el Señor. Fíjate en mi aflicción, en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que recordar y estoy abatido. Llegan los recuerdos, llegan las memorias, se pasean por la mente las siluetas, las sonrisas, los recuerdos felices de esas personas. Y en medio de esos recuerdos tristes también viene un recuerdo feliz. Viene a mi memoria y me da esperanza una cosa: que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Le puede estar doliendo a uno la vida, le puede estar doliendo a uno el corazón,
pero es maravilloso cómo la misericordia del Señor nos saluda todos los días. Y es la misericordia del Señor la que nos mantiene en pie, porque si no fuera por Dios, nosotros humanamente nos desbaratamos ante la muerte de un ser querido. Pero la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Y es esa misericordia la que hace que nosotros, aunque nos duela el corazón, contemplemos con esperanza ese gran misterio. Los que mueren están vivos en Dios. Hay otro texto, queridos amigos, que podríamos meditar también en este especial, en esta memoria de los fieles difuntos, y es como en el libro del Apocalipsis se nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Amigos, los cansancios, las fatigas y todo lo que nos cuenta a nosotros el Evangelio de las Bienaventuranzas va a tener una recompensa allá donde todo es nuevo, allá donde todo es luz, allá donde todo es transformado. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El que muere emprende un viaje, empaca sus maletas y es capaz de irse a participar de esa promesa, la novedad de un cielo que a todos nosotros nos tiene que cautivar. Sea pues, queridos amigos, esta la oportunidad para que nosotros entendamos frente a la situación difícil de la muerte que la mejor manera de prepararnos es siempre escuchando a un Dios que con esa palabra nos quiere sostener y quiere sencillamente que nosotros desde aquí seamos capaces de empezar a divisar lo que nos espera allá. Oremos en este día por los fieles difuntos, traigámoslos a la memoria con alegría y con gratitud. Por ahí dicen que una persona muere cuando la olvidan. No olvidemos a nuestros difuntos. Estamos en este lugar tan bonito de nuestra parroquia, donde hay una cantidad de cenizarios y donde reposan las cenizas de más de 1.500 personas que han muerto. Y entonces estar en este lugar, ¿qué significa? Significa que también nosotros algún día vamos a estar como ellos. También nosotros seremos algún día ceniza. Y por eso celebrar a los muertos significa hacernos conscientes de la vida, amar la vida, amar a los que tenemos a nuestro lado, porque ellos fueron lo que nosotros somos y nosotros seremos lo que ellos son. Concédeles, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Y ya para terminar, quiero de una manera especial invitar a todas las personas que están atravesando por la difícil prueba de la muerte de un ser querido para que se encomienden en las manos del Señor. Sean capaces de descubrir en el Señor su fuerza, sean capaces de descubrir en el Señor su motivación, la motivación de cada día, y en Jesús descubrir esa misericordia que se renueva cada mañana. Hay personas que tienen la opción de quedarse recordando o haciendo memoria de las cosas tristes de nuestros seres queridos que partieron, o tienen la opción de quedarse haciendo memoria de las cosas felices, de las cosas bonitas que engalanaron la vida de esa persona. Yo les propongo a ustedes, miremos a esas personas en esos momentos de acierto, de gozo, de felicidad, y tratemos de perdonar y de perdonarnos, incluso de vencer esas situaciones que puedan causarnos tristeza de cara a los que ya partieron. Que el Señor sea nuestra fuerza, que el Señor sea nuestra ayuda y que el Señor sea capaz sencillamente en este momento de prueba de concedernos a todos nosotros la gracia para entender la muerte como Él la entendió, una transformación, un paso que todos debemos dar, y ese paso tiene sentido cuando se da de la mano del Señor. Que sea Dios el que nos ayude y nos sostenga en medio de nuestras pruebas. Soy el padre Luis Enrique, soy religioso carmelita descalzo, actualmente de la ciudad de Pereira, donde estoy transmitiendo en este momento para todos ustedes. Esta es nuestra cripta de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y qué rico poder llegar a cada uno de ustedes en esta noche
en esta fecha tan importante y tan especial, tan significativa, pero también cargada de muchos sentimientos en el corazón. Por eso, estos minutos que voy a compartir con ustedes, quiero que sean llenos de esperanza, llenos de la certeza de saber que ellos, nuestros seres queridos que están en la presencia de Dios, también siguen vivos en nuestro corazón. Y qué mejor lugar para hacer este momento y para vivir este espacio que esta cripta. Es el lugar donde descansan, donde reposan los restos mortales de muchas personas, también las cenizas de muchas personas, que representan familias, que representan hogares, que representan la realidad de cada una de nuestras personas que ya están en la presencia del Señor. Pero para comenzar esta reflexión quiero tomar un texto muy lindo y muy especial de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Hermanos, aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso obstáculo y a su vez un tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Y aquí hay algo muy hermoso, hermanos, y es lo transitorio. Nosotros habitamos este cuerpo, ¿sí? Es nuestro carro, nuestro instrumento, es aquel motor que Dios nos regaló para cumplir un proyecto de vida en nosotros. Pero ¿qué queda? Una hermosa memoria grata desde lo que ha hecho todos aquellos que se nos adelantaron en el camino. Hermanos, miren, ¿por qué es importante la espiritualidad en estos momentos, o en los momentos de duelo, o en los momentos en que hacemos memoria de nuestros seres queridos? Porque la espiritualidad es la certeza de Dios. Es la confianza en un Dios que nos ama, que nos cuida y que nos acompaña. Es una necesidad consciente y cada uno de nosotros experimenta en Dios alivio, descanso, perdón, misericordia. Y en esta fecha tan importante, en esta conmemoración de los fieles difuntos, el Señor nos recuerda que Jesús, su Hijo, aquel que murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros creemos en un Cristo vivo. Por ende, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y lo acabamos de escuchar. Hermanos, miren, ¿qué nos queda de ellos? Dar una respuesta sobre la muerte siempre será difícil. ¿Por qué? Porque la muerte genera dolor, porque toda ruptura duele, porque todo desapego, todo desprendimiento duele. Y lo podemos experimentar no solamente ante la muerte, cuando tenemos que irnos de la casa de nuestros padres, cuando necesitamos cambiar de un trabajo, cuando termina una relación afectiva, duele. Pero eso no termina con la historia. Hoy, de manera muy especial, nos damos cuenta que la muerte es una realidad y que yo sé que hoy la estás viviendo y que durante este tiempo se pone a flor de piel la nostalgia. Primero porque conmemoramos a los fieles difuntos y porque nos recuerda que ellos presencialmente no están con nosotros. Porque se acercan unos días de fiesta, de unidad familiar, de encuentro, y quizá ellos nos van a hacer falta porque no van a estar allí compartiendo con nosotros Navidad, Año Nuevo. Quizá has vivido épocas muy importantes, cumpleaños, sus cumpleaños, el tuyo. Celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, y quizás papá y mamá el que no está. Hemos celebrado momentos de amor y amistad. Hemos recordado fechas significativas como los aniversarios, un aniversario de tu matrimonio, la primera comunión de tu niño, de tu niña. Es decir, son fechas que marcan y marcarán siempre los recuerdos de aquellos que ya no están junto a nosotros. Pero por eso es la espiritualidad. Porque aunque la muerte termina con un ciclo, termina ese ciclo terreno, comienza lo más hermoso, la experiencia espiritual. Porque la muerte no acaba con la vida, la muerte transforma la vida. Dejamos de ser seres humanos para convertirnos en seres espirituales.
Porque la resurrección no consiste en que un muerto se levante y camine, no. La resurrección consiste en que tú cierres tus ojos y hagas memoria de las palabras, de los abrazos, de las frases, de los momentos compartidos, también de los llamados de atención, de los regaños, de los castigos que pudimos haber recibido. Es decir, cuando uno cierra los ojos, le da vida, esa vida espiritual a ellos, que aunque físicamente no los tenemos, los podemos sentir en el corazón. Por eso, queridos hermanos, hoy nos recuerda el texto del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos están en el cielo nuevo. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios. Y si nosotros creemos en Dios, sabemos que ellos están allí, que están en ese banquete celestial. ¿Cuál es la tierra nueva? El camino que nosotros tenemos que seguir. Aceptar primero que no están. Segundo, comprender que para nosotros puede cambiar la historia, pero nunca cambiarán los sentimientos. Por eso la muerte nos lleva a ser agradecidos, a decirle gracias a Dios por ese papá, por esa mamá, por esos hijos. Gracias, Señor, por ese esposo o esa esposa que me diste, por esos abuelos, por esos grandes amigos del corazón, porque los pusiste en mi vida y en mi corazón, porque hicieron parte de mi historia, de tu historia. Eso le da vida al corazón. Hoy estamos aquí, pero mañana no seremos para este mundo. ¿Qué queremos dejar en sus corazones? ¿Tú qué quieres dejar en las personas que están a tu lado, que comparten la vida contigo? Por eso la vida espiritual en este momento es tan importante, porque nos recuerda el gozo de vivir, el gozo de amar, el gozo que se siente al saber que mientras tenemos esta vida terrena, podemos dar esos abrazos, esos besos y esas caricias. Cuando tengamos la vida espiritual, podremos dar muchas bendiciones. Podremos desde Dios brindarles a todos esperanza, porque nuestra vida se convierte en un testimonio, y el testimonio es el legado, como lo vemos en la experiencia de Jesús. Ninguno de nosotros conoció a Jesús de cuerpo presente. Yo no tengo ni idea de cómo era el color de sus ojos, ni el timbre de su voz. Lo que hemos escuchado de Jesús nos lo han dicho por imágenes, por pinturas, sí. Pero nadie nos ha dicho cómo era el tono de voz de Jesús, ni la estatura exacta de Jesús, ni cómo era su mirada. Nosotros lo hemos deducido de alguna forma por una experiencia de fe. Y creemos y confiamos que está resucitado. Ahora, esos seres queridos que estuvieron con nosotros, que caminaron con nosotros, que se sentaron a la mesa con nosotros, que compartimos un alimento, una canción, un baile, ¿cómo no vamos a entender que ellos están resucitados? Por eso es importante la fe, porque la fe nos hace entender que si Cristo resucitó, todos nuestros seres queridos están resucitados. ¿En dónde? En el corazón, en los momentos más lindos. Tú miras una fotografía y te acuerdas de ese momento. ¿Qué pasa cuando yo en la Eucaristía o los sacerdotes levantamos la hostia? Tú recuerdas a Jesús. Cuando tú miras el Cristo crucificado, cuando miras el Cristo resucitado, cuando tú miras una imagen de la Virgen, de un santo, te recuerda su historia, que vivió, que amó, que lloró, que luchó. Y esa imagen nos hace evocar esos lindos momentos. Por eso nosotros tenemos que trabajar y vivir para dejar esa imagen que es importante en el corazón. Yo quiero también compartir con ustedes un texto muy bonito y muy especial de las cartas de San Braulio de Zaragoza, obispo. Cristo, esperanza de todos los creyentes, a los que se van de este mundo los llama durmientes, no muertos, ya que dice nuestro amigo Lázaro, duerme. Hermanos, qué bonito esto, llamar Jesús primero nuestro amigo Lázaro, no está muerto, duerme. Qué bonito eso porque nos cambia la idea de muerte. Hermanos, a nosotros nos han dicho muchas veces que la muerte nos arrancó del corazón a esos seres que amamos. Que la muerte nos quitó al hijo, al hermano, al amigo. Que la muerte se nos llevó de nuestro lado a esa mamá, a esa abuelita, a ese abuelito que tanto queríamos. No,
No, hermanos, la muerte es la realidad, la verdad absoluta que conocemos. No nos quitó a nadie, nos planificó su amor. ¿Por qué? Porque ellos no están muertos, están dormidos. Como cuando una persona está dormida, uno que espera que se despierte. Despertemos esos lindos sentimientos de gratitud. Despertemos en ellos esas alegrías. No recordemos con tanto dolor porque, hermanos, mañana no seremos para este mundo, seremos para Dios. Y la vida no se puede detener. ¿Se imaginan donde Jesús se hubiera detenido por la muerte de Lázaro? ¿Qué pasa con el proyecto que tenía Dios puesto en él? Nosotros tenemos que aprender a vivir el duelo. Y es importante hacer el duelo. ¿Por qué? Porque necesitamos dar el siguiente paso. Porque, no sé si me van a entender esa expresión y suena muy duro, pareciera que los que morimos somos nosotros. Porque se nos acaban las ganas de vivir, de luchar. Es muy común escuchar, yo no voy a poder seguir. Sin él o sin ella, la vida no tiene sentido. Y nos entregamos, nos rendimos ante el dolor de la muerte. Y se nos olvida lo que acabamos de escuchar. Lázaro no está muerto, está dormido. Nosotros tenemos que despertar muchas veces de ese letargo. No es fácil, lo sé. Es duro. Yo también he experimentado la muerte de mi papá, de mi mamá. Y aunque tengo una experiencia de fe, tengo que decir que a veces los extraño. Tengo que decir que a veces siento nostalgia de saber que no los tengo junto a mí. ¿Por qué? Porque soy humano. Porque como humanos experimentamos dolor. Porque sentimos. Porque uno extraña ese abrazo. Porque uno extraña esa voz. Porque uno extraña esos ojos. Claro, llorar está permitido, obvio, sí. Porque cuando uno llora está también desahogando eso que es interior y que muchas veces nosotros no sabemos expresar, sino que las lágrimas brotan de nuestros ojos como esa expresión de sentimiento de que algo en nosotros no está bien. Ahí es donde yo necesito que tú que estás viva, que tú que estás vivo, me abraces, me consueles, me regales esa palabra que ya no voy a escuchar de ellos, pero tú la tienes. Por eso si tú te rindes, si tú te das por vencido, te das por vencida ante la pérdida de un ser querido, también estás silenciando aquella palabra que puede generar esperanza en mi corazón. Miren, hermanos, aquí en esta cripta vemos muchas lápidas, muchos nombres de muchas personas. Algunos quizá olvidados desde que los depositaron acá, nunca volvieron. Otros que los visitan constantemente. ¿Qué quiere decir eso? No que eso sea bueno o malo, no, sino que en realidad allí quizá no hay nada, en el buen sentido. ¿Dónde están ellos? Insisto, aquí, en ese corazón que ama. Muchas veces venimos a estos lugares a llorar y a llorar y a llorar. Y recordemos lo que pasó el primer día de la semana después de la crucifixión. El sepulcro estaba vacío. Y María dice, ¿dónde está mi Señor? ¿Por qué se lo han llevado? Dice, no, es que Él no está aquí. Jesús no está ahí. Ellos no están allí. ¿Dónde están? Vuelvo hacia lo que les decía al principio. Cierra los ojos y acuérdate de todas las cosas lindas que esa persona te regaló. María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana a llorar, a consolar sus penas ante una piedra que encontró corrida. Eso cambió y transformó toda la historia de su corazón. Cuando ella reconoce a Jesús, le dice, mi maestro, mi Rabuni. Eso es muy hermoso, mi Señor. Que hoy podamos reconocer a Jesús resucitado en ellos. Y a ellos lo reconozcamos en Jesús. Porque, hermanos, miren, nos lo dice el Evangelio de Juan también. Porque quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria. Si tú crees y estás viendo este especial esta noche, no me creas a mí, ni a Jaime, ni a Jorge Iván, ni a Freddy, ni a los que compartirán otros espacios con ustedes. Créele al Evangelio.
porque ellos están conmigo donde yo esté. Ellos están en Dios. Y si tú crees en un Dios de vivos, es porque crees que ellos están con Él. Por eso, lágrimas seguramente sí. Nostalgia sí. Algunos dirán de pronto ante las recientes pérdidas, se van a encerrar en el dolor y seguramente ahora que viene diciembre no querrán hacer nada, ni vivir nada, ni compartir con nadie, ni celebrar nada, que porque estamos tristes. No. Ayer nos celebramos todos los santos, aquellos que pasaron por el mundo haciendo el bien, los santos que conocemos y que son de altar. Pero yo estoy seguro que muchas de esas personas que ya no están a tu lado fueron santas, que hicieron obras maravillosas y no están en un altar. Y seguramente no los vamos a hallar a un altar, pero sabemos que tenían un corazón generoso, obras maravillosas. Ellos son santos. ¿Cómo recordamos a los santos? Como personas alegres, como personas que gastaron la vida, que dieron la vida, que dieron un consejo. Hermanos, ese es el modelo de una persona que cree en Jesús. Por eso la espiritualidad en este momento y en los momentos de duelo o de muerte es la herramienta segura. ¿Por qué? Porque nos da la confianza. Porque si creemos en Dios y creemos en Jesucristo, recordemos lo que dice el credo. También el credo lo dice. Resucitó al tercer día. Entonces la resurrección no es algo pasajero. Tampoco es una experiencia temporal. La resurrección es eterna. Porque están en el lugar donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Y hay algo muy lindo. Vivirán eternamente en nuestro corazón. Ya no vuelven a morir. ¿Por qué? Porque en Dios no hay muerte. En Dios hay vida. Entonces, hermanos, miren todas estas experiencias. El cuerpo se va deteriorando. Nos vamos envejeciendo. Pero lo que nunca envejecerá será el alma. Qué rico también tener esos lindos recuerdos. Por ejemplo, de un niño cuando muere. Es dolorosísimo, sí. Duele ver un bebé o un niño morir. Claro. Pero también miremos, por ejemplo, uno de los últimos santos de la iglesia, Carlos Acutis. Un muchacho de 16 años que tenía un corazón tan grande que hoy es santo. ¿Qué recordamos de él? No que se murió, sino todas las cosas buenas y bonitas que hizo. Eso es lo que tenemos que recordar. Y es la espiritualidad la que nos va a sostener. Si no tenemos fe, si no nos sostiene la fe, ¿quién nos puede sostener? Yo te puedo decir muchas veces, ánimo, para adelante, yo estoy contigo, yo te doy toda mi fuerza. Pero créeme que sin fe es imposible, porque Dios lo hace todo en nosotros. Ahora los voy a invitar a que cerremos los ojos un instante y pensemos en todos aquellos momentos vividos con nuestros seres queridos, con ellos que se nos adelantaron en el camino. Que recordemos esta noche el sentido de la vida, una vida que se gastó amando, una vida que se gastó luchando, una vida que se gastó dando lo mejor, para que nosotros seamos capaces de dar lo mejor, porque ellos viven en nuestro corazón y el Señor hoy los tiene resucitados a su lado, contemplando su rostro, contemplando su gloria. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos que están en este especial, Padre Hugo, un abrazo para usted. Nuevamente le doy la palabra allá en Manizales. Deseo que sigan viviendo esta linda experiencia, que a través del buen Dios, de la Arquidiócesis de Manizales, sigan enriqueciendo esa fe. Gracias por darle este espacio a la comunidad, a la gente que yo sé que es muy cargado de esperanza, de motivación y de amor. Un abrazo, Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y recuerden que creemos en un Dios de vivos. Hasta mañana, hasta luego, una feliz noche para todos, Dios los bendiga. Bueno, qué bueno, yo lo recibo nuevamente desde aquí, desde Monticello, nuestra casa de espiritualidad en Medellín, que tenemos nosotros los Padres Carmelitas Descalzos, y estoy muy contento de tener esta jornada de oración por nuestros fieles difuntos, pero sobre todo, es que yo hago mucho énfasis en que
la oración es por los fieles difuntos, pero más por nosotros, obviamente, que estamos viviendo, o asumiendo o afrontando esa realidad de duelo. ¿Por qué lo digo? Porque ellos están en Dios, ¿sí? Claro, aquí entro en unos elementos ya más teológicos que desde la salud mental, que fue la charla que les daba hace un momento, que voy a volver sobre algunos elementos, pero qué bueno que nosotros ahora ya la espiritualidad nos dé un aporte frente a esto, cómo asumir esa no presencia o poder superar el no tener el cuerpo de ese ser querido o de esa persona, que yo sé que nos afecta mucho. Entonces, qué bueno ser parte de este evento, haber contado también con la presencia del padre Luis Enrique allí en Pereira. Un abrazo también para Lucho y para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en este evento tan bonito, este 2 de noviembre, que estamos orando por nuestros hermanos difuntos. A ver, desde la teología, aquí quiero brindar unas palabras desde la fe, la espiritualidad, pero sobre todo desde la mirada cristiana. A ver, para nosotros como cristianos, algo que poco nos han enseñado o inculcado es que nosotros, incluso más que hablar de la muerte, hablamos es de la resurrección. Recordemos que es el gran mensaje de Jesús. O sea, el gran mensaje de Jesús es que quien cree en Él no muere, sino que tiene vida eterna, que yo lo resucitaré y que Él es el primogénito, pues el primero, pues el Padre lo ha resucitado y con Él resucitaremos todos. Incluso si Cristo no hubiera resucitado o no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces la resurrección cobra un punto y un lugar y un papel fundamental en nuestra experiencia creyente. No sé si todas las personas que nos acompañan son creyentes y son cristianas, pero desde el cristianismo es fundamental entender que nosotros hablamos de la muerte junto a la resurrección, porque incluso en la Pascua lo que nosotros celebramos es que la muerte ha sido vencida. ¿Por quién? Por la vida, por la resurrección de Cristo. Entonces, de ahí tenemos que ir entendiendo que cada vez que nosotros hablamos de la muerte, hablamos es de la vida eterna. Morimos, sí, pero a esta realidad temporal, a esta realidad terrena, y empezamos a vivir eternamente, a vivir en Dios. Entonces, es muy importante desarrollar esta idea, queridos amigos que nos acompañan en esta jornada de oración, para que nosotros entendamos algo que, a ver, no voy a entrar muy en detalles, pero sí es fundamental entenderlo. Cuando hablamos nosotros de la muerte, nos encontramos frente a algo que es evidente y es la parte física. Nosotros los seres humanos somos espaciotemporales, es decir, en este tiempo ocupamos un espacio y ese espacio se ocupa a través de un cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo animado. ¿Por qué? Por algo que llamamos alma en un lenguaje tradicional o que llamamos mente en un lenguaje más moderno. El alma y la mente terminan siendo la misma realidad, solo que pues desde una distinta traducción. Pero entonces nosotros somos un cuerpo animado, el ánima, el alma, o un cuerpo movido también por la mente, que no es el cerebro, es toda esa dimensión humana, ¿cierto? Entonces, eso nosotros sabemos que este cuerpo tiene vida, llamémoslo así, mientras se mueve, mientras tiene pulso, mientras funcionan los órganos. Puede que uno esté pues en un estado vegetativo o en un estado donde no pueda moverse, pero hay una respuesta del corazón, una pulsación, palpita, etc. Entonces, este cuerpo, uno sabe que tiene una manera de responder. Y nosotros somos espaciotemporales en el sentido de que somos cuerpo. Y eso hace que para nosotros el cuerpo sea muy importante. De hecho, es muy difícil, y esto también lo digo dentro del acompañamiento que hemos tenido que hacer a personas familiares de desaparecidos, de las cosas más difíciles de acompañar un proceso de un desaparecido es que la persona no tiene el cuerpo de su ser querido. Y un abrazo, de entrada un abrazo muy especial y una oración
por las personas que están viviendo esta situación, porque entiendo que es una de las tragedias más grandes que nosotros podemos experimentar. No solo que ya no está físicamente, sino que no sé dónde está y ni siquiera pude ver y encontrar o tocar ese cuerpo. Entonces allá voy, porque como nosotros somos tan físicos y ocupamos este espacio y este tiempo a través de nuestro cuerpo, para nosotros el cuerpo es muy importante. De hecho, desde la antropología nosotros no decimos que tenemos cuerpo, somos cuerpo. Entonces es importante reconocer que esta parte corpórea, corporal, fisiológica, desde los órganos, cada uno, sí, somos nosotros, somos todo eso, ¿vale? Y eso hace que para muchas personas pues sea tan importante el tema del cuerpo. ¿Dónde se complica? Cuando yo me apego a un cuerpo, ¿sí? Entonces una cosa es ser cuerpo, que lo somos, pero otra cosa es apegarme a un cuerpo, que eso muchas veces es lo que pasa a las personas que hace que les cueste asumir la no presencia. Yo sé que, por ejemplo, si un ser querido fallece o se muere, pues es muy importante poderlo tener, poderlo arreglar, poderlo llevar, sea al ataúd o cremar, claro, porque el cuerpo me recuerda a esa persona y eso es muy importante y no vamos a hablar frente a esto, pues como algo negativo. Pero sí lo que podríamos decir es que esa realidad del cuerpo, una cosa es que yo la ame, una cosa es que yo reconozca que eres cuerpo, pero otra cosa es que me apegue al cuerpo. ¿Y cómo sé yo que me estoy apegando al cuerpo? Cuando no lo quiero soltar, no lo quiero dejar ir y cuando yo digo, no te me puedes ir, no te me puedes ir. El cuerpo se desgasta, el cuerpo llega a un momento en el que ya no va a responder, incluso el cuerpo es el que sufre una transformación desde lo físico, lo sabemos muy bien. Pero si en lugar de apegarnos al cuerpo, nosotros empezamos a entender que es que somos más que cuerpo, también hay un alma y sobre todo un espíritu, empiezo a entender que la muerte no me quita a una persona porque ya el cuerpo lo dejé en un cementerio, no. Esa persona sigue estando, esa persona me sigue acompañando, incluso esa persona está en mí. Cuando yo no me apego al cuerpo, sino que lo que amo es la persona, empiezo a decir, el cuerpo es parte tuyo, sí, pero no lo es todo. Ahora entras en una nueva realidad, en una nueva dinámica, donde ya tu cuerpo no participa, pero participas tú, lo que tú eres, lo que podríamos llamar nosotros tu espíritu, ¿sí? Lo que pasa es que para esto, para explicarlo mejor, tendríamos que hablarlo desde la espiritualidad o la teología, para entender que el espíritu sigue estando presente. Y el espíritu no es un fantasma, que eso incluso era lo que pasaba en los evangelios. Cuando nosotros encontramos los evangelios, ellos al ver al resucitado pensaron que era un fantasma, porque creen y a veces podemos asociar que es que el espíritu es un fantasma. No, cuando nosotros estamos hablando que el espíritu sigue con nosotros, no es que vas a ver el fantasmita de tu mamá, el fantasmita de tu hijo, el fantasmita de tu pareja contigo, no. Se trata de una realidad que ya no es espacio-temporal, que es algo sobrenatural, si se quiere decir así, que es algo sobrehumano o más bien divino, en el que yo sé que esa persona me sigue acompañando, sigue estando conmigo e incluso, como les decía, sigue estando en mí. Explicarlo desde un lenguaje humano es complicado, pero cuando yo entro en la dinámica divina, cuando yo soy una persona que cultivo mi interioridad y empiezo a pensar en que yo soy cuerpo, sí, soy mente o alma, sí, pero también soy espíritu, entiendo que en mí hay algo que yo no puedo ver, ni siquiera puedo medir, pero que está en mí y que es lo que me conecta con la divinidad e incluso es lo divino en mí, eso es el espíritu. Es que el espíritu es lo divino en ti. El espíritu es esa conexión humano o de lo humano con lo trascendente o con lo divino. Entonces, repito, hablar eso en términos humanos no es tan sencillo, pero cuando yo descubro que soy espiritual, que el espíritu habita en mí, pues eso me da una mirada distinta frente a esto que soy. Y yo digo, este cuerpo no lo es todo.
Por eso, ¿cómo poder nosotros asumir la no presencia? Entender que somos espirituales. Entender que como seres espirituales no nos limitamos simplemente a carne, no nos limitamos simplemente a órganos. Puede que la carne y los órganos se hayan cremado, puede que la carne y los órganos estén ahí en el ataúd, pero la presencia de esa persona no está ahí, está donde está su espíritu. Y su espíritu está, podríamos decir que en lo que nos rodea, pero está sobre todo en el corazón. Porque es que desde la fe nosotros sabemos que en la muerte lo que hace es que nuestro espíritu se une al Espíritu Divino, al Espíritu Santo. Y al unirse, pues ¿dónde habitamos nosotros? Donde habita el Espíritu Divino, que es Dios. ¿Y dónde habita Dios? En el interior del alma, en el interior de la persona. Si nosotros entendemos esto, no desde la razón, porque alguna persona puede decir, está loco, eso no se entiende, desde la razón no lo vamos a entender. Desde la fe, pero sobre todo desde el corazón, se entiende. Cuando empiezas a ver con el corazón, empiezas a ver eso, empiezas a darte cuenta que es que el Espíritu de Dios está en ti y por ende el espíritu de ese ser querido ya se hace uno con Dios y empieza a vivir donde Dios habita. Por eso es muy importante cuando uno le dice a las personas, ¿dónde está Dios? No por allá en el cielo, está aquí en el corazón. Y lo mismo, pues si entonces tu ser querido se ha unido a Dios, ¿dónde está? Está en el corazón de cada uno de sus seres queridos, de sus familiares, de los que lo amamos. Entonces para mí lo primero es entender eso, que asumir la no presencia o cómo hacerlo es entender que somos espirituales y como seres espirituales trascendemos esta parte física, corporal. Ama el cuerpo, ama tu cuerpo, ama el cuerpo de la persona que está a tu lado, pero no te apegues a tu cuerpo o a ese cuerpo, porque este cuerpo entonces, yo cómo sé que estoy apegado a mi cuerpo, cuando si se envejece, cuando si le sale un granito, cuando si me engordo, cuando si X o Y, entonces empiezo a sufrir por eso. No, una cosa es que yo me cuide y otra cosa es que yo quiero que mi cuerpo esté bien, pero yo entiendo que sufre también una transformación. Entonces lo mismo el cuerpo de la otra persona, puede sufrir cambios, todo eso, pero cuando yo entiendo que yo amo el cuerpo, empiezo pues a tratarlo bien, a cuidarlo, obviamente, pero sobre todo a entender los cambios que también va pasando. Me salió una arruguita, sí, amo esta arruguita. Me salió una cana, sí, amo esta cana que me salió. Pero no es simplemente entonces desde ese aferrarse, lo mismo frente al que está a tu lado. Y eso aplica entonces frente al ama el cuerpo del que está contigo, el cuerpo de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, claro que sí, ámalo, pero no te apegues o no te aferres a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el día que ese cuerpo ya no esté, o porque se engordó, o porque se hirió, porque no por eso vas a dejar de amar a esa persona, ¿cierto? Entonces lo mismo frente a la muerte, el hecho de que ese cuerpo ya no esté animado, ¿sí? Y lo veamos ahí acostadito, o tú sepas que está en un cofrecito, o tú sepas que está en el ataúd, que tú puedas decir, sí, eso hace parte de ser querido, pero ahora mi ser querido no está ahí, está, como es un ser espiritual, está conmigo. Entonces eso es lo primero, ¿listo? ¿Por qué hablo yo? Es la pregunta que podríamos hacernos, de que está en Dios. Pues precisamente porque es la promesa de Jesús, ¿no? Quien cree en mí no muere, sino que tiene vida eterna, lo resucitaré en el último día. O sea, todas esas experiencias y promesas de la resurrección, lo que nos dicen a nosotros es que vamos a vivir plenamente en Dios. Entonces, yo sé que hay un tema de oración por los muertos, incluso en este día pues que se hace una oración por los fieles difuntos, la liturgia lo tiene y todo pues nosotros lo hacemos. La teología o la tradición de la iglesia lo ha explicado más bien como un estar en comunión con, ¿sí?, los santos, los llamamos. Entonces, estar en comunión con los santos, ¿qué es? Estar en comunión con los santos es que yo, esto por ejemplo en México lo viven mucho y lo explican de esta manera, que yo recuerde ¿cierto?, a mi ser querido. Incluso tienen una expresión que se ha ido popularizando mucho. Si tienes quien te recuerde, no morirás. Eso en cierta parte, al menos dentro de una tradición cristiana, bueno, se conecta, ¿sí? Lo que pasa es que es otra mirada cuando tú dices, mientras tengas quien te recuerde, mientras tengas quien piense en ti y quien ore por ti, pues vivirás.
El problema es que para eso tenemos la película de Coco, que yo sé que las personas pues inmediatamente conectan. Entonces cuando ya no hayan quien te recuerde, tú mueres, ¿sí? Esa es la idea también que está de fondo. Por eso no puedo dejar de recordar o de orar por ti o de celebrar por ti, porque entonces ya desapareces. Esa es la idea que tiene de fondo, es como esta película y esta concepción. Pero lo que nos habla la espiritualidad y la tradición de la iglesia es estar en comunión con los santos, es que en mi oración yo pueda recordar, yo pueda agradecer, yo pueda tener una mirada de todavía está con nosotros esa persona que ya ha partido de este mundo, ¿sí? La comunión de los santos es simplemente estar en comunión con las enseñanzas de mi ser querido, estar en comunión con el ejemplo de mi ser querido, estar en comunión con lo que recuerdo de ese ser querido. Y por eso cuando uno ora por un difunto, lo que hace es para estar en comunión con ese difunto. Yo sé que desde una teología tradicional, antigua, clásica, uno dice que entonces oro para sacarlo del purgatorio, infierno, etc. Yo la verdad no quiero entrar en ese tema porque necesitaría que estuvieras aquí para poder debatir o hablar sobre eso o explicar eso. Lo que sí quiero decirte es que nuestra oración por los fieles difuntos es en un estar en comunión con los santos, estar en una comunión con ese ser querido, con ese familiar, con esa persona que está en Dios, que ya ha dejado esta tierra y ahora vive plenamente en Él. Esto creo que nos puede ayudar a nosotros para poder trascender esta mirada que tenemos nosotros frente a lo físico y entender que como seres espirituales ya vivimos en Dios. Como otro elemento, mira, a mí me parece muy importante lo que les decía hace un rato, cambiar el lenguaje es muy importante. Sabemos desde la filosofía del lenguaje que el lenguaje crea realidad y nosotros hoy en día desde la programación neurolingüística se está hablando mucho, cuida tus palabras, ¿cierto? Porque las palabras pueden crear esa realidad. Nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho en que cómo cambiando la manera de hablar o la expresión puede cambiar también una realidad, quien creyera. Entonces, ¿a qué voy? Si tú en lugar de decir es que perdí a mi ser querido, lo dices gané a mi ser querido para el cielo, te cambia la manera de ver esa muerte, ¿sí? Porque uno dice es que lo perdí, y es muy común que las personas dicen es que perdí un ser querido, es que yo perdí y perdí. Y claro, la palabra perder habla precisamente que ya no tengo lo que antes tenía, ¿sí? Pero si tú dices, no, gané un ser querido, gané un ángel, que me gusta mucho esa expresión, gané un ángel en el cielo, gané una persona con la que ya puedo estar en comunión, una persona, ese ganar, tú empiezas a decir, oye, sí, o sea, no es que ya no tengo lo que antes tenía, ahora tengo algo nuevo, ahora tengo esa persona que antes tenía físicamente, pues ya la tengo espiritualmente y la tengo presente conmigo. Se trata de cambiar el lenguaje. Yo creo que esto nos puede hacer mucho bien si nosotros nos mentalizamos de que no es un perder, es un ganar. Y que precisamente seguirá estando contigo ese ser querido, seguirá estando contigo esa persona a la que es normal que tú extrañes. Porque eso también yo quiero decirlo que es muy normal. Entonces una cosa es que yo siempre voy a extrañar a quien amo. Eso es verdad. Incluso frente a los procesos de duelo yo le digo mucho a las personas, lo extrañas, claro, quiere decir que lo amabas, porque uno no extraña lo que no ama, uno extraña lo que ama. Entonces, ojo que el extrañar está bien y a veces nosotros creemos que extrañar es malo, no, extrañar está bien y extrañar, qué bonito es extrañar, porque es como decir, me hace falta, quisiera que estuviera acá, eso está bien. Y sobre todo si nosotros entendemos que uno extraña lo que ama, pero que ese extrañar, repito, no se convierta en ese apego, porque eso no nos va a permitir superar precisamente el que ya ahí no esté físicamente. ¿Listo? Entonces, si vamos conectando para ya ir cerrando nuestro encuentro, pues o al menos esta intervención, que vayamos conectando y entendiendo que somos cuerpo, sí, y que el cuerpo hay que cuidarlo y hay que amarlo, sí, y que el cuerpo es importante, sí, somos relacionales y nos relacionamos con este cuerpo, pero ojo,
no pegarnos al cuerpo implica de no reducir a que el ser humano es solamente cuerpo. Somos otras dimensiones, otras realidades, y cuando entiendo que somos espirituales, pues eso me va a ayudar a mí a decir, sí, el cuerpo me hace falta, el cuerpo, pero tú sigues estando aquí, y te sigo hablando, te sigo sintiendo, sigo estando contigo. Y eso trasciende, repito, esta realidad espacio-temporal. Lo que hace Jesús dentro del Evangelio es ayudarnos y enseñarnos a ver con el corazón, con el corazón. Nuestros seres queridos uno puede saber que lo están guiando y que siguen estando con nosotros si aprendemos a ver con el corazón. Recuerda que esto en griego se entiende más fácil. En griego, sobre todo en el Evangelio de Juan, nosotros encontramos 4 verbos de visión. El primero, blepo, la traducción en griego es como un ver con los ojos físicos. El theoreo, que es el ver con los ojos de la razón. El tercero es el jorao, que es un ver con los ojos del corazón. Y el theaomai, que ya es un ver o contemplar más bien como la gloria de Dios. Entonces, si tú estás esperando ver a tu ser querido con blepo, es decir, con los ojos físicos, seguramente vas a sufrir y a llorar mucho, porque claro, vas a ver, es un cuerpo inanimado. Si tú ves con los ojos de la razón, el theoreo, seguramente no vas a entender, te vas a hacer una pregunta por qué se fue, por qué murió, por qué él tuvo que vivir esas cosas, y seguramente no vas a entenderlo. Pero si ves con los ojos del corazón, verás primero que esa persona sigue estando contigo y te sigue acompañando. Y segundo, si ves con los ojos del corazón, aprenderás a agradecer. Cuando uno ve con los ojos del corazón, en lugar de lamentarse, agradece. En lugar de lágrimas, aparecen las sonrisas. En lugar de generar una tragedia, es una oportunidad para seguir adelante, valorando, cuidando la vida y cada día que tenemos. Entonces yo creo que lo que quiero dejarles como invitación para este día es aprendamos a ver con el corazón. Uno se lamenta, se llora, se queda asumiendo procesos de duelo cuando se queda mirando con los ojos físicos. Como ya no te veo aquí, eso es lo que yo le digo mucho a las personas, como ya no te tengo en mi casa, como ya no estás durmiendo en la cama de siempre, como ya no estás en el sofá de siempre, como ya no cocinas lo mismo de siempre, entonces siento que te perdí. ¿Qué es lo que pasa con los duelos? No, cuando aprendes a ver con el corazón, vas a ver que esa persona está presente cada vez que tú cocines porque ella te enseñó a cocinar. Cuando aprendas a ver con el corazón, te vas a dar cuenta que esa persona sigue estando ahí porque en ese sillón compartiste momentos de mucha alegría, risas, lágrimas, compañía. Cuando aprendas a ver con el corazón, entenderás que no la perdiste, la ganaste, que no se fue, sino que se quedó contigo en tu corazón. Yo los invito entonces para que elevemos una oración por nuestros seres queridos que ya están en el cielo, estos fieles difuntos, que me gusta hablarlos como esos ángeles que ya contamos nosotros, que están con Dios, en Dios, es decir, que están con nosotros. Primero, para estar en comunión con ellos, en gratitud, agradécele. Y si quieres elevar una oración por un familiar que ya está en el cielo, dile gracias. Gracias papá, gracias mamá, por lo que me enseñaste, por lo que compartí contigo. Gracias amor, a tu pareja, por lo que compartí contigo. Gracias hijos, hija, por la alegría que me diste mientras estuviste a mi lado. Gracias. Es la mejor forma como podemos estar nosotros en comunión con los santos o con nuestros seres queridos que ya están en el cielo. Gracias Dios por todas las personas que compartieron junto a nosotros la vida y que ya están en ti, en el cielo, en Dios. Gracias también Señor por lo que aprendimos, por lo que reímos, por lo que gozamos. Gracias Señor también porque muchas veces nos corrigieron. Gracias Señor por el camino que nos mostraron. Gracias Señor porque sabemos que están contigo. Hoy te pido que bendigas a las personas que sufren, que lloran, que están en este momento atravesando un proceso de duelo, para que tú les ayudes, les enseñes a ver con el corazón, para que cuando vean con el corazón puedan descubrir la presencia de sus seres queridos a su lado y en su corazón. Bendícelo Señor a todos los que hoy nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.